Buenos días con todos, ¿cómo les van escuchando? ¿Sí se me escucha bien? Sí, Inge. Bien. Bueno, vamos a empezar con la lista. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Presente. Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Inge, Carlos Basantes me dijo que no tenía luz en su casa y que no se podía conectar. bueno, vamos a conectar luego. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilig, Presente, Inge. Lenin del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente. Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariel La Torre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Santiago Remache, Presente. ¿perdón? Santiago Remache. Ana Paredes, presente, Inge. Ya. Remache presente, Inge. Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Diego Taimel, Presente, Inge. José Tinoco, Presente. Dani Valdés, Presente, ingeniero. Eric Llanes. Presente, Inge. Perfecto. Bueno, no se olviden, como ustedes tendríamos el 19 de abril, que es lunes, el examen del segundo bimestre. ¿O le cambiamos esa fecha? ¿Se me acuerdo? Aún no está cambiado, creo. Porque por facilidad podríamos dejarle para miércoles. Miércoles 21. Capaz es mejor el lunes, dije, porque la vez pasada se nos acumularon los exámenes, estuvo medio complicado. ¿Por qué se les acumularon los exámenes? Que jueves tuvimos que dar 3 exámenes. Entonces, más por eso. No sé qué digan mis compañeros. Es más, por no perder toda la clase. Tenemos 2 semanas y media prácticamente. No, 2 semanas. Pero 2 semanas antes del examen.
Bueno, déjame evaluarlo y yo les aviso hasta el lunes cómo mismo quedaríamos. Bueno, entonces, estamos todos clarísimos con todo lo relativo a los volúmenes de regulación. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? ¿Estamos todos claros? Sí. Creo que sí, Inge. Bueno, espero que sí, entonces, por lo que me dice. Vamos ahora entonces a pasar de tema a este que se llama la ley de la descarga de un sistema hidráulico, que es un paso previo para lo que se conoce como tiempo de vaciado. Ustedes ya revisaron algo de tiempo de vaciado en hidráulica general. ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Para serles sincero, no recuerdo. Eso lo vieron en el anterior semestre nada más. ¿Qué me dices, José Freire? La verdad, Inge, yo no me acuerdo que hayamos visto nada relacionado al tema. Bueno, me preocupa un poco, pero ya debieron haber hecho una revisión. No sé si recuerdan, pero veían orificios y cuando veían orificios, en orificios tienen que analizar el vaciado de un tanque por medio de un orificio, que da una pauta para este análisis que les menciono. No sé si vieron orificios. Eso sí revisamos un poco, Inge. Y al final de orificios veían qué pasa si en un tanque le colocan un orificio y el tiempo de vaciado que se genera debido a esta circunstancia. Entonces, deberían haberlo revisado, espero que sí. Pero bueno, en esencia nosotros vamos a hacer algo similar. Debido a que ya deben conocer eso, pues yo les digo, revisen. No puedo demorarme demasiado en algunas cosas, pero nosotros vamos a hacer el análisis del tiempo de vaciado de un tanque o de un reservorio en donde nosotros no conocemos la geometría del tanque, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos opciones. La una, cuando tenemos una geometría conocida, aquí tenemos un tanque rectangular, que podría ser circular o cilíndrico, podría ser esférico, podría ser en una forma de cono, etcétera, etcétera. Y aquí una presa con su respectivo embalse, en donde no conocemos la geometría. Entonces son los dos casos principales que vamos a analizar. El primero tiene la ventaja de que ya tenemos una geometría conocida. Y el segundo que nosotros debemos identificar una forma de analizar la geometría. Ahora,
nosotros, como les decía, como un paso previo, vamos a identificar lo que se conoce como la ley de la descarga. La ley de la descarga no es más que una forma en que nosotros podemos determinar el caudal de descarga, o sea, el caudal que sale a través de un conducto que está conectado a la presa o cisterna o tanque, en función de la altura del nivel de agua que tenemos en el reservorio. O sea, en función de el nivel que tenemos en el agua. Puede ser un nivel máximo, un nivel mínimo, un nivel promedio, un nivel I, cualquiera. ¿Sí? Por eso hablamos de este nivel I. En cualquier punto, siempre dentro del tanque o dentro del embalse. Obviamente no puedo tomar en cuenta un nivel que queda fuera de los límites que tiene mi embalse. Entonces, por eso es importantísimo generar un buen análisis de límites. Entonces, ¿cuál es realmente la altura que vamos nosotros a considerar? Es la altura entre el eje de la descarga y la altura entre cualquier nivel de agua y dentro del tanque. Entonces, esa altura le vamos a llamar Z. Como vemos, entre el eje de la descarga de agua y el nivel cualquiera que estemos analizando. Entre el eje de la descarga y el nivel cualquiera que estemos analizando. Entonces, en esencia, lo que vamos a sacar o a obtener es un caudal de descarga en función de una altura Z. ¿Sí está claro eso para todos? ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando varían los niveles de agua, Z va a variar, ¿sí? Pero la base va a ser siempre el eje de la tubería de descarga. Entonces, ¿cómo se obtiene el valor el caudal en función de Z? Utilizando lo que es la ecuación de Bernoulli entre un nivel y cualquiera y el punto de descarga. Entonces, en esencia, analizamos el sistema mediante una ecuación de Bernoulli. Entonces, nos vamos. Tenemos la carga de velocidad en el tanque, en un nivel I cualquiera, más la carga de presión en el tanque, en el nivel I, más ZI, más la carga de velocidad en el punto de descarga, más la carga de presión en el punto de descarga, más la cota en el punto de descarga, y obviamente más las pérdidas que se generan entre el nivel I y el punto de descarga. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Tenemos carga de velocidad en el tanque? No, ¿Por qué no? porque al ser un reservorio el agua está quieta. El agua realmente no está quieta, no está estática. Tiene cierta variación, ¿no es cierto? Por eso hablamos del nivel I cualquiera. Entonces, este nivel de agua va a variar, pero va a variar de forma muy lenta. Entonces, como es una variación lenta, yo puedo asumir que la velocidad es muy pequeñita y por eso esta carga es despreciable. Ahora, ¿tenemos carga de presión en el tanque? No, porque está a nivel atmosférico. Está el nivel atmosférico, entonces 0. Y tenemos Z en el tanque. Tenemos Sí, es carga. sí, es la distancia entre el NI y el nivel de descarga y la cota de descarga. Eso siempre si es que nuestro nivel o nuestra línea base está en el punto de descarga. Perfecto. Entonces esto correspondería a Z, que es la altura que estábamos hablando. ¿Tenemos carga de velocidad en la descarga? ¿Qué me dice? Sí, Tenemos carga de velocidad. Obviamente el agua va a salir por el tubo de descarga con velocidad, sí hay. ¿Tenemos carga de presión en la descarga? ¿Qué me dice? No, porque igual va a la atmósfera. Está en la atmósfera, perfecto, 0. Y tenemos carga geométrica en la descarga. ¿Mm?
¿Tenemos carga geométrica? ¿Qué me dicen? No se tendría porque ahí está el nivel de referencia. Está el nivel de referencia, entonces 0. Las pérdidas van a corresponder a CQ cuadrado, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que 0 más 0 más z es igual a la carga de velocidad más 0 más 0 más las pérdidas. Entonces yo podría decir que z es igual a la velocidad al cuadrado, que sería el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más CQ cuadrado, que corresponde a las pérdidas. Entonces yo podría decir que Z es igual a un factor común que es el caudal de descarga al cuadrado por 1 sobre el área de descarga, siendo este el área por donde sale el agua al cuadrado por 2G, más el coeficiente C de pérdidas. ¿Sí o no? Entonces, si yo dejo esta ecuación en función del caudal, ¿cómo quedaría? Caudal de descarga, como estaba al cuadrado, va a ser igual a la raíz de Z, la altura desde el eje de descarga hasta el nivel del agua, sobre 1 sobre el área de descarga, que es el área del punto de descarga, al cuadrado por 2G, más el coeficiente C de pérdidas. Solo es el coeficiente, ojo. Entonces yo podría decir que esta altura Z va a ser una variable, el área de descarga se mantiene constante, la gravedad se mantiene constante y este coeficiente de pérdida se va a mantener constante. Entonces puedo hablar de un coeficiente de descarga por raíz de Z. Entonces como la ecuación depende de la raíz de Z, la tendencia va a ser como está aquí graficado. ¿Sí está claro para todo eso? ¿Qué me dicen? ¿Y ese coeficiente de descarga de dónde se le obtiene tablas? No, pues cómo? aquí está. Coeficiente de descarga va a ser igual al área al cuadrado por 2G, 1 sobre el área al cuadrado por 2G, más C. 1 sobre todo esto y raíz cuadrada. Todo esto son constantes. Solo Z es una variable, entonces quedaría solo Z como variable. Porque el área del conducto no vas a variarle, la gravedad tampoco, y el coeficiente es de las pérdidas. ¿De qué dependen las pérdidas? Vámonos a Darcy Weisbach. F, que depende del material, por la longitud que va a ser fija, sobre el diámetro que va a ser fijo, ¿no es cierto? La velocidad al cuadrado, que aquí vamos a tener el caudal, y sobre 2G, que aquí sería caudal al cuadrado sobre 2G. En esencia es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esta parte nosotros le estamos quitando fuera de la ecuación, por eso está acá. Entonces tengo F que es constante, longitud que es constante, diámetro que es constante, y aquí 2 veces la gravedad por el área que también son constantes. Entonces este también es un coeficiente constante. ¿Sí está claro? Ya, sí. Entonces, no se olviden, solo es la parte C. Inge, entonces ahí CD sería la raíz de 1 sobre, entre paréntesis, 1 sobre y todo lo demás. Ajá. Ahí, Vamos, la ICD es igual a la raíz de 1 sobre 1 sobre área de descarga cuadrado por 2G más C. Todo esto por la raíz de la Z, que es la que está acá, y convertiría esto en el caudal de descarga. ¿Sí me siguen ahí? sí, Inge, gracias. Es importante que quede clarísimo que esto es solo C. O sea, si HF más HM es igual, pongamos a 53.425 por el caudal al cuadrado, este valor de C sería los 53.425.
¿Sí está claro? Hago hincapié porque si aquí se les ocurre poner por caudal al cuadrado, se daña toda la ecuación, porque van a tener caudal acá y caudal acá. ¿Sí me siguen? Sí, que ahorita sí, ahorita sí. Ya. Entonces, la ley de la descarga es un cálculo bastante simple. Aquí hagámoslo rápidamente. Nos dice definir y graficar la ley de la descarga de este proyecto, en donde tenemos el nivel más 40 acá arriba, un NI cualquiera, la toma que está ubicada en el nivel 0. Tengo dos tramos, el tramo 1 con una longitud de 80 metros, 3.8 metros de diámetro, 0.014 como coeficiente de Manning y pérdidas menores de 0.3. El tramo 2 tiene una longitud un poco mayor, 110. El diámetro es menor porque buscamos generar más presión, 2.2. Manning de 0.011 y estaríamos en acero y aquí estaríamos con hormigón. Y sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores 0.6. Entonces tenemos que sacar la ley de la descarga. Hagámoslo rapidísimo. ¿Qué deberíamos hacer? Ayuden. Bernoulli entre N y la descarga. Bernoulli entre y la descarga. Ya no, porque ya tenemos la ecuación. ¿No es cierto? Ya vimos que si hago Bernoulli me da la ecuación. Entonces, ¿para qué lo hago de nuevo? Puedo utilizar la ecuación directamente, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿cuál era la ecuación? Caudal de descarga es igual a la raíz de z sobre 1 sobre área de descarga al cuadrado por 2g más c. ¿Sí? Este es el resultado de Bernoulli. Entonces, si vuelven a hacer Bernoulli, más van a perder tiempo para llegar a lo mismo. Entonces, tengo el área de descarga, que sería igual. ¿Qué me dicen? A Usted pi tiene cuartos. a ver, A pi, perdón. a pi cuartos por 3.8 al cuadrado. Me dice que sería igual al área del tramo 1. Eso me dices tú. Ajá. ¿Por qué? O sea, si le va a hacer por tramos, si no sería la resta de esas dos áreas. ¿Por qué la resta? O sea, es que eso pregunto si eh, es por tramos, digamos, tramo uno un QD. Pero aquí que estamos analizando, el área de descarga. ¿Cuál sería el punto de descarga? El tramo 2 El tramo 2, exacto. Porque aquí se genera la descarga del flujo. Entonces, el área de la descarga es el área del tramo 2, que sería pi pi por qué cuartos, diámetro? pi cuartos por 2.2 al cuadrado. 2.2 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da eso? Tres punto 3.80. 3.80 metros cuadrados. Ya. Sí. Entonces, la gravedad la conozco. Z se mantiene constante, no le pondrán valores aquí. Y me faltaría C. ¿Qué debo hacer para obtener C? Sería la ecuación de Manning. La ecuación de Ecuación de Manning. Manning, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Bueno, la ecuación de Manning y la ecuación de pérdidas menores. Porque C va a depender de todas las pérdidas que se generan en el sistema. Entonces, yo tendría que definir pérdidas en el tramo 1 y en el tramo 2. Entonces, en el tramo 1 que tendría la ecuación de Manning HF es igual a, ¿se acuerdan? AF, ¿A qué? AF. No, porque ahí estamos hablando de Darcy-Weisbach y nosotros tenemos Ah, no, como no, no, dato perdón, Manning. perdón, sí, sí. Ajá. ¿Cuál sería la ecuación?
HF es igual a L L, por N N cuadrado por Q cuadrado por Q cuadrado sobre a la 10 tercios a la 10 tercios sobre P a la sobre 4 el tercios. perímetro a la 4 tercios. Perfecto. Entonces, yo debería tener cuál es el área del tramo 1 y el perímetro del tramo 1. ¿Cuánto me dan eso? Yo tengo el área del tramo 2 que me daba 3.80. Y una vez también cuál es el perímetro del tramo 2. El área del tramo 1 es 1134. 11.34. Y el perímetro. ¿Cuánto me da el perímetro? Da 11.94. 1194. 11.94 y el perímetro para el tramo 2. 691. 3.91 metros. Perfecto. No, 691. Ah, 6. Ajá. 6.91. Entonces, para el tramo 1 yo tendría que HF es igual a la longitud del tramo 1, 80 metros, por el coeficiente de Manning del tramo 1, 0.014 al cuadrado, por caudal al cuadrado, sobre el área 11.34 a la 10 tercios, y sobre el perímetro 11.94 a la 4 tercios. ¿Cuánto me dan las pérdidas por fricción en conducto 1? Uno- 1.31 por 10 a la menos 4. Q cuadrado. 10 a la menos 4Q cuadrado. ¿Sí? ¿Todos? Perfecto, entonces tenemos que determinar las pérdidas menores. HM es igual al coeficiente K, 0.3, por el caudal al cuadrado sobre 2G, por el área al cuadrado, que el área sería 11.34 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? O sí está bien, porque ahí entonces, como somos del mismo movimiento político, ahí está bien, y ahorita como... ¿No le parece cínico? ¿Cuánto me da? El nuevo presidente de la Judicatura no es exactamente lo mismo. Creo que no, porque ahí pasó por un proceso... 1.19 por 10 a la menos 4. Un proceso cuestionadísimo. Sí, Por puede estar 10 a la cuestionado, pero en menos este caso 4 por el caudal cuadrado. Yo puedo decir que la sumatoria de HF más HM me da igual a cuánto. Concreto, el 30 de marzo de 2013, Rafael Correa cuestionó a Borman Peñarral, el fiscal que se
para los dos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico que habían quedado en 2.5 por 10 a la menos sala que 4. dio el dictamen y los sobrecitos. En una 2.5 sabatina y dijo que no por estaba de 10 a acuerdo. la menos Textualmente 4 dijo, por señor el fiscal, caudal yo le al mando los cuadrado. videos, las fotos, los ¿No es testimonios de cierto? policías para que no haya Hice una dudas pregunta, ¿por qué de no quién hace es quien pérdidas menores Pocos en días el tramo después, 2? tanto el fiscal como el juez fueron ¿Perdón? ¿Por qué no hace pérdidas menores en el tramo 2? Es que el tramo 2 o todavía si no está bien, llega. porque ahí entonces Allí. está bien y Por eso ahorita estamos en el tramo 1. Ya tenemos el dato. Específicamente con Ahora la palabra coaching, ¿ok? No, o sea, vamos al tramo 2. creo que no. que ahí pasó por un proceso de participación ciudadana. Un proceso cuestionadísimo. Sí, En el tramo 2, en cambio, tendría la longitud 110 metros por n 0.011 al cuadrado por q cuadrado sobre el área, que serían 3.8 elevado a la 10 tercios sobre el perímetro, que es 6.91 elevado a la 4 tercios. ¿Cuánto me da eso? En una sabatina. La judicatura. 2.046 mis preferencias. Si lees comentarios negativos, No Por le eches más leña al fuego. por 10 a la menos 3 cuadrado. 10 a la menos 3 q cuadrado. Perfecto. Pérdidas menores serían 0.6 por el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado, que sería 3.8 al cuadrado por 19.62. ¿Cuánto me da? 2.12 por 10 a la menos 3 q cuadrado. Nada más que ahora que el gobierno trabaja para el Q banco, cuadrado. se ha reestructurado, Perfecto. le toca ¿Cuánto me da la 375 sumatoria de HF más HM para el tramo 2? pero menos 30% de interés, $100 de comisión para el 4.16 banco. Ah, pero estoy viendo que sus por 10 papás a la menos deben 3. la cuota de su crédito. Le quedan $22. 10 a la menos 3 ¿cómo que por 22? caudal ¿Está al robando? cuadrado. Somos banqueros, señorita. Entonces yo podría sacar las pérdidas totales. ¿Dónde lo pongo? Vamos acá. Sumatoria de HF más HM total sería igual a ¿cuánto? Cinco maneras de evitar el ciberacoso. Escucha al otro sin juzgar, porque todos pensamos. ¿Cuánto me da? 4.41 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 por el caudal al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi coeficiente C para la ecuación sería ¿cuánto? 4.41 por 10 a la menos 3. Exacto. El caudal se queda a un lado. Menos 30% de interés, menos $100 de comisión para el banco. Ah, pero estoy viendo que sus papás deben la cuota de su crédito. Entonces tengo el área de descarga, tengo C. Ya tengo todos los elementos para sacar mi ecuación. De la ley de la descarga. Caudal de descarga sería igual a la raíz de Z sobre 1 sobre el área de descarga, que era 3.8, ¿no es cierto? ¿Está bien 3.8? Sí. Más C, que era 4.41 4.41 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. ¿A cuánto sería igual el caudal de descarga? ¿Cuál sería el coeficiente de descarga por la raíz de Z? O sea, todo esto, toda la parte constante.
11.22. 11.22 por la raíz de z. Esta ecuación corresponde a la ley de la descarga. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si z es igual a los 40 metros, que es el nivel máximo, ¿no es cierto? 40 menos 0 son 40. Sería 11.22 por la raíz de 40, ¿me da cuánto? ¿Cuánto? 70. 0.96. No era Z, sino el caudal de descarga, perdón. Metros cúbicos por segundo. Ahora veamos qué pasa con el caudal de descarga si Z se vuelve, supongamos, 10 metros. Entonces podemos ver cómo se produce una variación tan dramática conforme nosotros vamos generando una variación en lo que es la altura del agua en el tanque. ¿Sí ven? Se duplica prácticamente el caudal que descargamos. ¿Sí está claro ahí para todos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces esta va a ser la parte previa para después hacer un ejercicio ya de tiempo de vaciado. Y pueden hacer una prueba ustedes ya. A ver qué pasa si, por ejemplo, se cierra una válvula en la zona de descarga a un 50%. Pues puede ser una buena forma en donde ustedes vean que cómo se puede generar influencia dentro de esta ley de la descarga. Entonces ahora sí vamos a continuar con el tema principal, que es el tiempo de vaciado de un recipiente. Entonces el tiempo de vaciado de un recipiente en esencia se basa en determinar cuál es el caudal de descarga en función de la altura y cotejarlo también a cuánto tiempo nos vamos a demorar entre llegar desde un nivel 1, que tiene un área 1, hasta un nivel 2, que tiene un área 2. Obviamente, el nivel 1 con su área 1 va a tener un caudal de descarga 1. El nivel 2 con su área 2 va a tener un caudal de descarga 2, que va a ser variable tal cual como vimos hace unos momentos. Entonces, si son variables, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se nos va a presentar aquí? Diferentes tiempos de vaciado. Es que el tiempo de llegar de entre 1 a 2 tiene que ser un solo tiempo. Pero vemos que en este tiempo va a influir que al principio, Integrales. Ajá. perdón, exacto, Integrales. tenemos que generar una integral porque estamos analizando por un lado un área mayor que corresponde a un caudal mayor, por otro lado un área menor que corresponde a un caudal menor, y la relación entre ellas para poder determinar cuánto tiempo se demora el nivel de agua de llegar de 1 hasta 2. ¿Sí me siguen todos? Entonces, queremos determinar simplemente en cuánto tiempo el agua va a descender desde un nivel 1 a un nivel 2, que es lo mismo que una carga 1, H1, y otra carga H2. Entonces, para poder determinar cuál es el tiempo de vaciado, nosotros vamos a tener 3 requisitos principales. El primer requisito es lo que ya acabamos de analizar, que es la ley de la descarga del sistema hidráulico, caudal en función de Z, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver, así que no hay para qué volver a repetir. Como elemento 2, necesitamos conocer lo que vamos a denominar como geometría del recipiente o embalse, en donde lo que vamos a buscar o lo que requerimos es conocer cómo se produce la variación del área del espejo de agua, ¿sí? ¿Tienen todos claro qué es el espejo de agua?
Vale la pena la aclaración porque créanme que ya ha pasado que les digo el espejo de agua y después alguien no tenía claro qué es el espejo de agua y se vuelve un problema. Entonces, si este es un tanque, digamos que el nivel de agua esté así, el área del espejo de agua es la que corresponde a toda la superficie libre del agua. En esencia se llama espejo de agua porque si ustedes tienen un tarro y se ven, eso genera un reflejo. Entonces, por eso el espejo. Entonces, en esencia, el espejo de agua es el área superficial del agua en el tanque. ¿Sí está claro ahí para todos? ¿Qué me dicen? Sí. Entonces, si yo tengo este tipo de tanque que dibujamos antes y este otro tipo de tanque, digamos que se nos genera un área del espejo de agua así. En estos dos tanques, ¿qué geometría va a tener el área del espejo de agua? ¿Qué me dice? Sería rectangular. Rectangular en los dos casos, ¿sí? Entonces, hay que analizar por su parte cómo es la forma del espejo de agua. Aquí tenemos un ancho y un largo. Aquí tenemos un ancho y un largo. ¿Sí está claro para todos? Sí. Listo, entonces necesitamos conocer cómo varía esta área del espejo de agua en función de Z. Miren, en este caso, el área se va a ir reduciendo conforme varía Z hacia abajo. Y en este otro de acá, el área va a crecer hasta un punto y después va a irse reduciendo hasta otro punto. Entonces, eso se conoce como la geometría del embalse y hay que buscar una ecuación de área en función de Z. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, sí o no? Sí. Ya. Y el tercer requerimiento es la relación del sistema hidráulico que se maneja en el tanque, que en esencia corresponde a un equilibrio de caudales. ¿Qué es lo que hay que analizar? El caudal de descarga, el caudal del embalse y el caudal del aporte. Entonces, si este es mi tanque, yo tengo un conducto aquí, el caudal de descarga es el que va a salir por este conducto, el que ya determinamos con la ecuación anteriormente. El caudal de aporte es el caudal que ingresa al tanque, ¿sí? Que va a depender ya sea si viene de un río, de una captación directa, de una captación de rejilla de fondo, lateral, lo que sea, pero va a llegar un caudal de aporte. Y el caudal del embalse es un concepto que se refiere al caudal que se genera debido a todo este volumen de agua que hay dentro del tanque. ¿No es cierto? Aquí hay agua almacenada. Entonces, si el caudal de aporte es igual a 0, ¿va a haber flujo o no va a haber flujo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? ¿En qué parte dijo que el caudal de aporte es igual a cero? El caudal de aporte, yo le digo, no, no te doy agua nomás del tanque. Le cierro la llave y ahí es caudal de aporte igual a 0. ¿Vamos a tener flujo de agua? No. No va a haber, el caudal de descarga se vuelve 0. Sí.
Incorrecto, ¿por qué? Porque yo tengo agua dentro de este tanque y esa agua va a permitir que se genere un caudal de descarga, ¿sí o no? Pero no dijo que iba a cerrar. El aporte, sí, pero si yo tengo agua aquí guardada y yo le cierro el aporte, o sea, ya no me funciona la tubería Ah, que ya, llena ya, este ya. tanque, Ya, ya, el aporte se vuelve cero. un aporte externo al tanque. Yo Es que pensé ese es, que, es que ese yo es un pensé que era caudal eso. de aporte, Ya, ya. porque Yo nosotros pensé que, tenemos que tener de ley una tubería conectada al tanque que le dé agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si le cierro esa agua? ¿Va a haber flujo? Pues sí va a haber flujo. sí, ahí sí. ¿A qué se debe ese flujo? Al caudal que se conoce como caudal del embalse, que es el caudal que se genera debido al volumen almacenado en el tanque. ¿Sí está claro ahí? Sí, que yo pensé que había una válvula en el de descarga. Es que aquí sería, si yo le pongo aquí una válvula y le cierro, el caudal de descarga se vuelve cero inmediatamente. Sí, yo pensé que era eso. Ujú. Pero no. Entonces, sí está claro los tres conceptos. El caudal de aporte, yo tengo que tener aquí un conducto. Si la válvula está abierta y se está llenando el conducto, pues tengo caudal de aporte. Tengo un caudal del embalse que corresponde al volumen de agua que yo tenga aquí almacenado. Y tengo un caudal de descarga que va a depender, como vimos, de la distancia entre el nivel de agua y el eje de descarga y de las características del conducto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué me dicen todos? ¿Sí estamos claros? Y dije, esto sería como decir, pero para un tiempo determinado, ¿no? Porque de todas maneras el caudal de descarga va a seguir variando. Exacto. Y ahí es donde entra la integral de la que hablábamos, con el tiempo que estamos analizando. O sea, el Q de embalse sería una integral. El caudal del embalse, ya vamos a ver cómo se genera la influencia, sí, pero el caudal de descarga va a depender de la ecuación que ya vimos. El caudal del embalse va a ser el que tiene que variar conforme la integral y el caudal de aporte se convierte en un valor constante, que depende de si ya dejo abierta la llave, le cierro la válvula o lo que sea. Ah, ya. Ok. Perfecto. Entonces, esta es mi ecuación del equilibrio de caudales. Caudal de descarga es igual a caudal del embalse más caudal del aporte. En esencia, si el caudal de aporte se vuelve cero, caudal de descarga va a depender totalmente del caudal del embalse. Y no les diría que el caudal del embalse se vuelve cero, pero podría darse la posibilidad. Pero normalmente, como decíamos que trabajamos entre un nivel I o un nivel 1 hasta un nivel 2, para decir que el caudal del embalse se vuelva cero, tendríamos que hablar que no tenemos agua en el tanque. Entonces perdería lógica el análisis que vamos a hacer. Pues obviamente, claro, no podemos decir qué pasa si es que el tanque está vacío y se queda vacío. Realmente no va a haber flujo. Ahora entonces el análisis que necesitamos hacer es el del caudal del embalse. Y el caudal del embalse lo podemos medir en este embalse como una velocidad con la que está vaciándose el embalse por el área en función de Z. El área va a ser el área del espejo de agua. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo área por velocidad, yo voy a tener ahí un caudal. ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? Me dicen. En esencia, si yo tengo una velocidad para llegar desde el punto nivel 1 hasta el punto nivel 2, esta velocidad por el área promedio que yo tendría entre esos dos puntos corresponde a un caudal. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Qué me dice?
¿Perdón? ¿Qué me dices, Nicolás Sánchez? ¿Está claro? ¿Perdón? Bueno, espero que sí, entonces. Esta velocidad de X podríamos decir que corresponde a un delta X con respecto al tiempo, ¿sí o no? O sea, ¿qué distancia X baja? ¿En qué tiempo? Entonces, Bx puede ser delta X con respecto al tiempo. Y si es que acá está mi conducto, Z se mide desde acá, entonces el negativo de delta Z con respecto al tiempo también puede determinarse como esta velocidad en X. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Entonces, de esta forma yo puedo relacionar Z con la velocidad de X y con esto podría relacionar Z con el caudal del embalse. ¿Sí está claro? Recuerden que yo estoy sacando todo en función de Z. Entonces yo podría decir que el caudal de descarga es la raíz de Z sobre 1 sobre área de descarga al cuadrado por 2G más C, lo que ya vimos anteriormente. Y esto va a ser igual al caudal del embalse más caudal de aporte. Caudal del embalse sería la velocidad en X, que sería menos la delta Z con respecto al tiempo, por el área en función de Z que vamos a tener en ese tramo, más el caudal de aporte. ¿Sí me siguen? Entonces, en ese caso, yo ya tengo una ecuación en la que tengo todo en función de Z. Entonces, puedo diferenciar dos casos. En el primero, que el caudal de aporte sea 0, y en el segundo, que el caudal de aporte tenga un valor. Entonces, aquí recuerden, estaba el caudal de aporte, que sería 0. Entonces, me quedaría todo lo correspondiente a caudal de descarga es igual a todo lo correspondiente a caudal del embalse. Entonces, perdón, aquí esto es delta Z con respecto al tiempo. Perdón, ahí no sé qué pasó. Entonces, el delta del tiempo puede pasar acá. Entonces, tendría delta del tiempo es igual a menos delta Z por el área en función de Z sobre todo lo correspondiente al caudal de descarga, que lo tengo en la ecuación. Y yo puedo generar una integral. Entonces, la integral del delta del tiempo, desde un tiempo 1, recuerden, nosotros hablábamos de 1 aquí, hasta un tiempo 2, va a ser igual a la integral desde un Z1 hasta un Z2 de toda la ecuación que mencionamos. Entonces, la integral del delta del tiempo desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 va a ser el tiempo total, que se va a demorar el flujo de ir desde 1 a 2. Va a ser igual a la integral desde Z1, que sería la más alta, hasta Z2, que sería la más baja, de menos el área en función de Z, la ecuación que hablábamos, por delta Z, sobre 1 sobre Z sobre 1 sobre área de descarga al cuadrado por 2G más C. Todo esto corresponde al caudal de descarga. ¿Sí me siguen todos? En el otro... Inge, una pregunta. ¿Y el área en función de Z cómo se determina? Eso tienen que encontrar una ecuación que relacione cómo varía el área de cuando varía la Z. Entonces ya luego vamos a ver un ejemplo. Ya. Y en el otro caso, que es lo mismo, pero cuando el caudal de aporte es diferente de 0, se mantiene aquí en este lado de la ecuación, pasaría restando acá, y la ecuación es bastante similar. Tendríamos el tiempo es igual a la integral desde Z1 hasta Z2 de menos área en función de Z por delta Z sobre
Z sobre 1 sobre A de descarga al cuadrado por 2G más C y menos el caudal de aporte. Entonces, simplemente el caudal de aporte genera una influencia en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Sí me siguen todos? La misma ecuación, solo que incluye el caudal de aporte. Ahora, algo que me ha faltado poner aquí es, si yo quiero eliminar este signo negativo que puede volverse un problema a veces, yo tendría que esta ecuación es igual a la integral desde Z2 hasta Z1. Si yo cambio los límites, puedo deshacerme de este negativo de acá arriba. Entonces tendría área de Z por delta Z sobre la raíz de Z sobre 1 sobre área de descarga al cuadrado por 2G más C y menos el caudal de aporte. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dice? ¿Estamos o no estamos claros? Sí. Entonces de ahí sale esta ecuación, que es la ecuación para el tiempo de vaciado de un recipiente. Y ya pasé de las 8, tomémonos unos 5 minutos.
Listo, continuamos entonces. ¿Sí bien? Sí, Inge. Listo, entonces. Vamos a continuar. La segunda forma de calcular el tiempo de vaciado de un recipiente se conoce como este análisis o cálculo aproximado, en donde mediante un cuadro de análisis nosotros podemos determinar lo que es el tiempo de vaciado. Ya vamos a ver, pero aquí hay que tener mucho cuidado cuando hagamos las integrales con los límites de las integrales, especialmente el límite inferior, porque ¿qué sucede? Cuando el nivel de agua es ya muy bajito, va a empezar a haber un caudal muy bajito. Entonces, cuando hay este caudal muy bajito, puede que el tiempo se prolongue bastante. Y eso ya lo vamos a ver cuando hagamos un ejercicio. Entonces, ¿cómo funciona este cuadro aproximado? Nosotros debemos definir una columna con las zetas, después las delta zetas, que es la variación entre productos. Entonces, por decir, vamos a definir en Z, una Z1, una Z2, una Z3, una ZX. Definimos los delta zetas entre estos valores de Z. Esto es en metros, perdón. Entonces tenemos delta Z entre 1 y 2, delta Z entre 2 y 3, etc. Luego obtenemos el área del espejo de agua. Para Z1 necesitamos un área 1, para Z2 un área 2, para Z3 un área 3. Igual sacamos área promedio entre estos valores. Y después determinamos el delta de volumen en metros cúbicos, que sería el área promedio por el delta Z. O sea, la columna 4 por la columna 2. Entonces tengo el delta de volumen entre 1 y 2, el delta de volumen entre 2 y 3, etcétera, etcétera. Determinamos el caudal de aporte. El caudal de aporte promedio va a depender de si tengo o no tengo aporte. Este puede ser constante, puede ser variable, puede ser cero. En esencia, eso dependerá de las características del problema. Tengo mi caudal de descarga, lo saco con la ecuación de caudal de descarga. Entonces, para Z1 yo tengo un caudal de descarga 1, para Z2 un caudal de descarga 2, para Z3 un caudal de descarga 3, etcétera, etcétera. Saco un promedio de caudales de descarga y determino el caudal del embalse, que de la ecuación de equilibrio de caudales va a ser igual al caudal de descarga menos caudal de aporte, que en esencia es la parte inferior de la ecuación, ¿no? Entonces, saco caudal de descarga menos caudal de aporte en valores promedios y tengo los caudales de embalse para los correspondientes delta Z. Y después saco el delta del tiempo, que va a ser igual al delta de volumen sobre el caudal del embalse. Entonces aquí tendría metros cúbicos sobre metros cúbicos por segundo. Pasan los segundos arriba y de esa forma obtengo tiempo. Entonces, en esencia, lo que estoy analizando es cómo varía el volumen sobre cómo se mantiene el caudal dentro del embalse. Y de esta forma tengo el delta de tiempo 1, delta tiempo 2, etcétera, etcétera. Simplemente me falta sumar los tiempos. Entonces empieza en 0 para Z1 y desde ahí tengo tiempo 1, tiempo 2, hasta llegar al tiempo total, que sería el tiempo de vaciado. Como ven, es un esquema súper simple, súper básico, que nos da valores bastante coherentes. Como les digo, hay que tener mucho cuidado con la parte más baja del tanque, porque cuando el volumen de agua o el nivel del agua está muy bajito, el caudal de descarga tiende a bajar bastante. Entonces, eso ya lo vamos a comprobar en un ejercicio. ¿Está claro cómo funcionaría este cuadro aproximado?
¿Qué me dice? La pregunta. Ujú. Él dijo que el tiempo, cuando el que está acá en la esquina, el tiempo 2 va a ser el total, el tiempo de vaciado. O sea, así le estoy Si es mandando. que yo les preguntaba cuánto es el tiempo entre Z1 y Z3, sí, el tiempo 2 sería el tiempo total de vaciado. Ah, ya, gracias. Ujú. Lo mismo si yo les preguntara entre Z1 y Z2 cuánto se demora, el tiempo 1 sería el tiempo de vaciado para ese caso. Entonces ahí es importante definir los valores de Z. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces ahora vamos. Perdón. Perdón, antes de que siga, una duda respecto a la tabla anterior. Si es que quisiera, por ejemplo, el tiempo de vaciado solo entre 2 y 3. Si quisiera sacar entre 2 y 3, pues tendrías que colocar aquí 0. 0 más delta T2 me da el tiempo que sería entre 2 y 3. Ay, eso no pasa. Gracias. Entonces es importante que ustedes sepan definir bien con criterio cuáles son los valores de Z aquí, ¿no? Porque eso les puede ayudar a resolver más fácilmente cualquier problema que se les presente. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a pasar a esto, que es en esencia, ¿qué sucede cuando yo tengo un embalse? ¿Qué hablamos cuando tengo un embalse? Esto diríamos que es una presa, ¿no es cierto? Es una vista en planta. Yo tengo para una presa un área 1, como está en azul, un área 2 cuando está en verde, un área 3 más bajito cuando ya está casi vacía y el área 4 cuando está prácticamente vacía. Entonces yo tengo esos datos de las áreas o las secciones de la presa, obviamente relacionadas con la altura del agua en función de Z. Entonces, parto de que yo conozco estos datos, tengo que conocerlos de ley. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tengo que hacer es un análisis, por ejemplo, para el área 4 tengo un Z4. Cuando la altura, si vemos esto en corte, yo tendría algo así. Aquí tendría el nivel 1. Aquí tendría el nivel 2. Aquí tendría un nivel 3. Y más abajo un nivel 4. Entonces, en esencia, la forma de la presa iría más o menos así. El área 1 corresponde a este nivel 1, el área 2 corresponde a este nivel 2, la 3 al de acá y el 4 al de acá. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí me siguen todos? ¿Qué me dices? Jofre Montenegro, ¿está claro ahí? Sí, Inge. Ya. Esto es importante porque nosotros lo que vamos a asumir es que se produce una variación lineal entre estos puntos. Este es lo que se asume. ¿Por qué asumo esto? Porque es la forma más fácil de analizar. No conozco datos, entonces yo debo determinar cuántos puntos considero y en función de eso generar este análisis asumiendo una variación lineal. Entonces, si yo asumo una variación lineal, yo puedo aplicar la ecuación de la línea recta y es igual a mx más b para poder determinar una forma en la cual yo tenga mi ecuación de la variación de áreas en función de la altura z. Entonces, ¿se acuerdan la ecuación de la recta? ¿No es cierto? Termina siendo área es igual a área menos área 1 sobre z menos z1 por z, menos área 1 menos área 2 sobre z1 menos z2 por z1 más área 1. Entonces, esta ecuación de aquí yo la puedo aplicar a mi sistema. Entonces, yo tendría lo que yo tendría es que si yo quiero sacar el área en función de z,
yo puedo generar esta ecuación como vemos aquí, en donde yo tendría un punto 1 y un punto 2, ¿sí? Y entre esos dos puntos yo obtengo la ecuación. Pero aquí me parece que hay un error. Déjenme revisar. Sí, perdón, aquí hay un error. Este es área 1 menos área 2. Y este es Z1 menos Z2. Sí, porque este pasa multiplicando acá. Pues ahí sí estamos bien. Entonces la ecuación es área 1 menos área 2 por Z sobre Z1 menos Z2 por Z menos área 1 menos área 2 y sobre Z1 menos Z2 por Z1 y todo más a 1. Ahí sí tendríamos la ecuación. ¿Sí está claro? Ahí me dieron paso a esta ecuación y se me equivocó. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí está claro la variación que había que hacer acá? Aquí dejamos de una vez, lo voy a poner para que quede claro. Aquí sería área 1 menos área 2. Aquí Z1 menos Z2. Ya. Listo, entonces, habiendo dicho eso, lo que hay que hacer es aplicar lo que hemos visto a los ejercicios. Entonces podemos tener tanques que tenemos una base rectangular como este de acá, podemos tener tanques como conos truncados como tenemos acá, podemos tener tanques esféricos como el que está acá, tanques cilíndricos como el que está acá y presas como la que está acá. Entonces, podríamos empezar haciendo un análisis de lo que este ejercicio podría ser. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Vamos a decir que tenemos este tanque de aquí, que tiene una altura de 2 metros. La distancia entre la base del tanque y el punto de descarga son 3 metros. La base es circular con un diámetro de 2 metros. ¿Sí? O sea, esto es un cono truncado. La tubería tiene 10 metros de longitud, 7.5 centímetros de diámetro, 0,4 de rugosidad absoluta y 2.5 como coeficiente de pérdidas menores. Queremos determinar el tiempo de vaciado total del ejercicio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Pongamos la ecuación. El tiempo va a ser igual a la integral desde Z2 hasta Z1 de, ¿cómo era la ecuación? ¿Recuerdan? Rapidito. Menos a Z de Z. A Z de Z, dijimos que le cambiamos del signo negativo para, le rotamos lo que son los límites para quitar el signo negativo. Sobre la raíz de Z sobre 1 A cuadrado por 2G más C. No sé. Y aquí debería ser menos caudal de aporte. El caudal de aporte es 0. Claro, no hay caudal de aporte en este ejercicio. Listo, entonces, ¿cuál es el área de descarga? El área del conducto, que sería igual a pi por 0.075 al cuadrado sobre 4, que me da ¿cuánto?
0.0044. 0.44, perfecto. Necesito sacar las pérdidas, entonces tengo rugosidad absoluta. Tendría que utilizar la ecuación de Darcy. F por la longitud, que es 10 metros, sobre el diámetro 0.075, por el caudal al cuadrado, sobre el área al cuadrado, que sería 0.0044 al cuadrado por 19.62. Necesito determinar el factor de fricción F. Podemos sacarlo rápidamente en el diagrama de Moody o en Colbert-White, ¿me ayudan? Y tendríamos las pérdidas menores, que sería igual al coeficiente K, que es un dato 2.5 por el caudal al cuadrado sobre 0.0044 al cuadrado por 19.62, que me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da esta ecuación y cuánto me da F? Me paso rapidito esto de acá abajo y ya me debería, ¿verdad? Ten en cuenta que yo espero que ustedes saquen las pérdidas, pero en cuestión de en cuestión de nada, 10 minutos deberían tener todas las pérdidas. Y que lo de abajo da 6.581.66 del caudal al cuadrado. Ya, perfecto. ¿Y acá arriba cuánto me da F? ¿Cuánto me da F? Rapidito. Mauro Ávila, ya tienes el valor de F, ¿cuánto te da? Mauro Ávila.
Inge, disculpe No todavía, Inge. una preguntita. Esto ya, ¿cómo están haciendo? A ver qué pasa. Pero para sacar el número de reinos no haría falta la velocidad y por lo tanto el caudal de descarga, que es lo que estamos buscando. Sí, pero podemos asumir como que estamos de turbulencia completa, ¿no? Recuerden que todo ese análisis lo tendrán que sería como debieron haber aprendido en hidráulica general. La otra es pueden asumir una velocidad dentro del número de Reynolds y comprobarla luego. Bueno, no podemos perder demasiado tiempo. Inge, Por ¿alguna vez F. nos enseñaron Ajá. que se podía asumir que el coeficiente de fricción podía ser 0.02 cuando no se conocían algunos datos? Pero después lo tienes que volver a comprobar y tocaría repetir todo el ejercicio. Entonces es preferible afinarlo. Entonces, vamos a asumirlo así porque no podemos perder demasiado tiempo en esto. Pero para el día de mañana ustedes tienen que traerlo comprobado. ¿Sí? Lo mismo puedes asumir una velocidad y la velocidad después comprobarla cuando ya resuelvas el ejercicio. Son varias formas que podemos darles. Entonces, con 0.02, ¿cuánto me da HF? $70.20 caudal al cuadrado. Solo 70. No creo. Da 7020.44 Q cuadrado. 7020.44 Q cuadrado. Bien, espero que sí, alguien compruébelo. ¿Cuánto me daría la sumatoria de HF más HM? 13.602.1. Sí, exactamente eso. Ya. Entonces 13.602.1 por Q cuadrado. Listo, entonces mi coeficiente C sería esta parte de acá. Entonces ya tengo el coeficiente C, ya tengo el área de descarga, tengo la gravedad. Me falta sacar la ecuación de área en función de Z. ¿Cómo saco yo una ecuación que relacione esta área? ¿Qué forma tendría? Cónica. ¿Perdón? Sería cónica. Cónica, ¿cómo sería el Circular. área cónica? No, sería circular el área. Circular, ¿no es cierto? El espejo de agua es lo que estamos buscando. Entonces, pongámoslo por aquí. El área sería igual a la de un círculo que debería ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este diámetro sería el diámetro en función de z, porque pi y 4 son constantes. Entonces lo que yo tengo que sacar es un diámetro en función de z. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí está claro esto? Daniel Borja, ¿está claro? Sí, Inge, sí, está claro. Necesito sacar este diámetro que va a ser lo que varía en función de z. ¿Cómo crees, Daniel, que se saca este diámetro? ¿Qué idea tienes? Con la pendiente que tenemos ahí en el recipiente, vamos disminuyendo el diámetro
dependiendo cuánto varíe el Z. Eso puede ir por ahí, perfecto. Entonces, más que disminuyendo, porque para disminuir necesitaríamos conocer el valor de acá arriba, más fácil podría ser trabajar con el de acá abajo, que es un dato que es un diámetro igual a 2. Entonces, esto va a ser igual a 2 metros más algo. ¿Más qué sería? Lo que crece por los dos lados. ¿A qué sería igual lo que crece por los dos lados? Al Z multiplicado por 3 medios. Me dices 3 medios de Z. ¿Pero qué estaríamos buscando? ¿Cuánto crece en ancho? Pero crece 2 por cada 3 de alto. Entonces no sería 3 medios, sino 2 tercios. 2 tercios. Y Z, recuerden, es de esta altura. ¿Sí? Entonces, no podemos relacionarlo con Z. ¿Con qué tendríamos que relacionarlo? Nuestro análisis es este diámetro El diámetro de la base. más esto. Entonces es el diámetro. Entonces serían los 2 tercios, ¿no es cierto? Pero sabemos que va a ser por 2 porque son dos lados los que crecen. ¿Qué sería ahí entonces? ¿Qué nos falta? Si yo quiero sacar este nivel I, tengo 2 metros más los 2 tercios que crece a un lado por 2 por esta altura, ¿sí o no? ¿A qué es igual esa altura? Z menos 3. Z menos 3. 2 porque son dos lados. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Para el resto, tendría 2 más los 4 tercios de Z menos 4. Sería igual a los 4 tercios de Z menos 2. ¿Sí está claro ahí? Entonces mi ecuación quedaría como la integral de los 4 tercios de Z menos 2 por delta Z sobre la raíz de Z sobre 1 sobre el área de descarga que es 0.0044 al cuadrado por 2 veces la gravedad más C que es 13.602.1 y la integral desde Z2 que sería la base del tanque que son 3 hasta Z1 que es la parte superior del tanque que sería 5. ¿Sí está claro ahí? Profe, ahí en el área Z no falta multiplicarle por pi y dividirle por 4. Ah, sí, sí, perfecto. Gracias. Por pi sobre 4. Y esto sería al cuadrado, ¿no? Porque es pi diámetro cuadrado. Gracias por la acotación. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Estamos claros de ahí? ¿Todos? Sí. Listo, entonces para mañana, por favor, me acaban de resolver este ejercicio. Quiero que hagan este mismo ejercicio, el anterior, en donde tienen es bastante similar, pero con una base rectangular. Y podrían trabajar en este ejercicio de aquí, en el del cilindro, el tanque cilíndrico. ¿Sí? Este de acá les dejo. Este lo resolvería en una tutoría, pero ustedes tienen que traerlo ya avanzado de tal forma que nosotros podamos tener una base de trabajo. ¿Sí? Siempre este ejercicio les dejo como una forma de que ustedes se motiven a seguir trabajando y armamos una tutoría y ahí lo resolvemos. Yo creo que tal vez podríamos hacer la tutoría rápida para el día de mañana. Hacemos el ejercicio de acá y complementamos con este de manera rápida.
pero necesito que ya traigan una base de trabajo. Si no traen una base de trabajo, no lo resolvemos porque necesito ver que ahí ustedes tengan su motivación. ¿Alguien alguna duda? Que de pronto Sí. no existen ya creadas, ya tabuladas las funciones de DZ, o sea, de los diámetros o de las áreas en función de Z, porque son formas definidas, son rectángulos, círculos. Sí, en algunos casos pueden encontrar ciertas ecuaciones ya para usarlo. Pero realmente ya la aplicación sí te toca irlo calculando dependiendo de los casos, ¿no? Porque hay algunos que hay ciertas variaciones. Ya, eso Pero nomás. sí encuentras varias formas, al menos las principales. ¿Alguna otra duda? Listo, si no hay dudas podemos quedar hasta ahí. No se olviden para mañana hagan esos 2 ejercicios y adelanten el de la esfera para poder trabajar si es que quieren. Inge, esto toca subir. En los ejercicios no, pero los necesito mañana. Puedo preguntarle a cualquiera para que lo tenga mañana resuelto. Ya, gracias. Buen día a todos. Inge, ¿Sí? una pregunta, el de Z no lo entendí. O sea, es el área del círculo, ¿verdad? Pero y el de Desde el Z, diámetro. sí, el diámetro, pero ¿qué tengo que ir probando? Eso es lo que no entendí. Probando con No entendí el de Z, ¿cómo le sacó? el área, el diámetro de la base más lo que crece a los 2 lados. Ya, y con lo que tengo, usted dijo que teníamos que ir probando el diámetro, o sea, en base de la área, eso es lo No, que no nunca he entiendo. dicho probando. Tienen que integrar la ecuación. Y tenemos que también comprobar con lo del F del diagrama de Moody también, ¿o no? Que si asumen la velocidad, como me dijeron, si asumen que F es 0.02, tienen que seguir probando de acuerdo al caudal que les da. A eso me referí. Por eso es preferible que saquen como turbulencia completa y sacan el diagrama de Moody F. Ah, ya entendí. Ya, gracias. Listo. Buen día.